comenzar ya directamente con la conferencia que también estamos transmitiendo a través de Facebook Live, para que estemos todos en conexión, y ya va a quedar grabada a partir de este mismo momento en Facebook la conferencia del día de hoy. Pero bueno, vamos a comenzar directamente. Me presento para aquellos que no nos conocen. Mi nombre es Cristian Torres, soy el gerente de operaciones de Calsic. Me encargo de todo lo que es la parte técnica y operativa del campo, y en este caso voy a ser el moderador de esta conferencia que va a brindar el ingeniero Álvarez en su segunda parte. Antes de comenzar, para aquellos que se incorporan por primera vez, vamos a hacer un pequeño repaso sobre lo que es Calsic. Calsic es el Centro Argentino de Lucha contra Incendio y Conducción, que se dedica a la capacitación para emergencias, que se encuentra a 112 kilómetros de la ciudad de San Antonio de Areco, ¿sí? De la ciudad de Buenos Aires, en San Antonio de Areco, en un predio de 30 hectáreas, donde tenemos diversos simuladores, todos para simular respuesta de emergencia de cualquier tipo. Calsic nace en el año 2000 con el know-how del Fire Service College de Inglaterra. Eso quiere decir que la Escuela de Bomberos Inglesas dio el diseño y todos los lineamientos para generar el campo, y a partir de ese momento fueron 20 años de crecimiento donde hemos podido desarrollar un sinfín de actividades y certificaciones. Dentro de esas certificaciones nos enorgullece comentarles que somos una de las pocas 700 empresas en Argentina que tienen las 3 certificaciones de ISO 9001, que es gestión de calidad, de ISO 14001, que es gestión ambiental, y de la OSHA 18001 en cuanto a gestión de salud y seguridad laboral. En cuanto a las representaciones y certificaciones específicas para el área de incendios, somos los únicos representantes en Argentina de TICS. TICS es una extensión de la Universidad de Texas A&M de Texas, en Estados Unidos, que se encuentra en College Station y tiene uno de los campos más grandes de entrenamientos para bomberos y brigadistas y respuesta de emergencia del mundo. TICS tiene diferentes representaciones o diferentes centros de aprendizaje cooperativo, como lo llaman, en distintos países. En Argentina es Calsic, y muchos de nuestros cursos, como el que veían recién en la placa anterior, tienen doble certificación, la certificación de Calsic y la certificación de TICS, que es un aval internacional, donde esos cursos con aval TICS tienen todo un proceso de evaluación y aprobación, y por supuesto llega un certificado desde Estados Unidos sobre el curso. Por otro lado, tenemos la certificación de Williams. Williams es una empresa que se dedica principalmente al combate de incendios de gran escala, incendios industriales, tanques, descontroles de pozos de petróleo, siendo algunos ejemplos, y además genera y desarrolla y comercializa productos y equipos contra ese tipo de incendio, equipos de gran caudal, monitores, bombas, todo para el combate de ese tipo de incendios. Nosotros en Argentina somos representantes de Williams para lo que son servicios de capacitación y para lo que es el servicio de respuesta en una emergencia a través de nosotros para llegar hasta Williams. ¿Sí? Eso es en cuanto a las representaciones que tenemos a nivel internacional. Por otro lado, aprovecho para comentarles que sigue disponible en nuestra plataforma el curso de equipo de respiración, que es un curso bastante corto y que abarca todos los lineamientos y conceptos necesarios para utilizar un equipo de respiración autónoma, ya sea en incendio o en cualquier tipo de emergencia. Incluye desde colocación normativa, cuando un curso, cuando un equipo es bajo una norma u otra, y por qué significa que esté bajo norma en cuanto a las pruebas y certificaciones y exigencias que tiene cada uno de esos equipos. ¿Sí? Ya está disponible para que lo puedan hacer en cualquier momento. Y por otro lado, volvemos a repetirles lo que es nuestro curso de sistema de comando de incidentes, el que les decía hace instantes que tiene certificación TICS. Inicia el 12 de agosto, es un curso diferente, es un curso que combina todas las posibilidades que nos da hoy el mundo virtual. Es decir, que ustedes van a tener acceso a una plataforma, van a hacer un seguimiento de los contenidos, van a ir leyendo, van a tener que hacer trabajos entregables, donde nos vamos a juntar en workshop, y junto con los instructores y con el ingeniero Diego Fórmica, que es el coordinador académico del curso, desarrollaremos los temas, y lo más importante es que los vamos a aplicar. Nuestra idea con este curso es que ustedes trabajen, que ustedes apliquen el comando de incidente, que es realmente como uno aprende a utilizar el sistema de comandos de incidente. ¿Sí? No simplemente estar escuchando, sino hacer todo un seguimiento de los conceptos y ponerlos en la práctica. Dentro de las limitaciones que nos impide hoy en día la parte de la tecnología y la distancia y lo virtual,
pero lo hemos ajustado para que sea lo más productivo posible dentro de este entorno. Muy bien, como ya saben, les pido por favor, y ya algunos lo han comentado en el chat, que apaguen sus cámaras, que silencien sus micrófonos para asegurar el ancho de banda, para que la transmisión sea segura, que no haya cortes y nada por el estilo. Y por otro lado, les recuerdo, como siempre, que tenemos el chat donde ya se están presentando. También fíjense en que en el chat donde está su listado de participantes pueden cambiar su nombre, ya que alguno sale, por ejemplo, Motorola, Samsung, y si en algún momento tenemos que referirnos a ustedes, no es lindo que lo llamen por un teléfono, pongan su nombre, así sabemos quiénes son, y todas las preguntas diríjanlas a través del chat. Eduardo, al igual que la primera parte, va a arrancar, va a seguir hasta el final, y sobre el final vamos a ir respondiendo algunas de las innumerables preguntas que hacen y que por supuesto no vamos a poder contestar a todos. Va a pasar como la conferencia anterior, que algunos nos quedamos sin poder transmitir sus preguntas, pero eran realmente muchas. Es un tema apasionante, pero bueno, trataremos de contestar algunas de las preguntas. Así que estén atentos al chat, y aquellos que no se han presentado, por supuesto es el momento perdón, para hacerlo. Muy bien, vamos a comenzar entonces con el tema que nos involucra, que es la segunda conferencia, la parte 2 de la conferencia de protección contra incendios en edificios de gran altura, a cargo del ingeniero Eduardo Álvarez. Perdón nuevamente. Lo voy a volver a presentar a Eduardo, pero bueno, ya lo conocen, es ingeniero electromecánico, ingeniero en higiene y seguridad del trabajo, es ingeniero laboral, es docente de posgrado de FIUBA, tiene 40 años de experiencia en protección contra incendio y es miembro de NFPA, de SFPE, de IAFSS y de APSSI. Además de toda la experiencia que tiene y toda su capacidad excepcional para transmitir los conocimientos. Pero ahora lo que vamos a hacer es, yo voy a dar de baja mi presentación, vamos a compartir la presentación con Eduardo, vamos a ajustar todo que funcione bien, y así que es el momento para presentarse. Ajustense en sus butacas, en sus asientos, que en un minuto, cuando hagamos todo el cambio de presentaciones, comenzamos. Gracias nuevamente por estar del otro lado y por ser parte de cada una de las conferencias de CALCIC. Eduardo, perfecto. Ahí estamos viendo tu presentación. ¿Me escuchás, Eduardo? Sí, todo perfecto. Bien, ya compartiste la presentación, lo de las anotaciones. Bien. Bueno, ahora sí, Eduardo. Bueno, nuevamente agradecerte por tu presencia en esta segunda parte y totalmente dispuesto y preparado para escuchar tu excepcional conferencia. Bueno, agradezco nuevamente a CALCIC la invitación para presentar esta conferencia titulada Protección contra incendio en edificios de gran altura, y esta es la segunda parte. Para quienes nos están viendo sin haber presenciado la primera parte, les digo que son temas independientes y hay alguna referencia a lo que comentamos en la primera, pero luego pueden ver la primera en Facebook sin que esto afecte a lo que vamos a ver el día de hoy. Destaco nuevamente el subtítulo, que es aplicación de la NFPA en grandes edificios de oficinas, hoteles y similares, y lo destaco porque ese es el cuerpo normativo que vamos a utilizar, el cuerpo normativo de la NFPA. Doy la bienvenida a todos los que nos están viendo, agradezco la presentación de Cristian, muchos seguramente me conocen, y como bien decía Cristian, que va a haber muchas preguntas que van a quedar sin respuesta, allí les dejo mi dirección de correo para que me envíen las preguntas que gusten y así serán también respondidas. Bien, me permito presentar nuevamente a nuestra consultora en Ingeniería contra Incendios, que tiene 40 años recientemente cumplidos de actividad en el país y Latinoamérica. Desde que hace unos 15 años comenzaron los seminarios NFPA en español, somos docentes de esos seminarios, también revisores del NFPA Journal latinoamericano y de normas NFPA en español. Entre nuestras actividades, la más importante, sin duda, es la aplicación de planes maestros. Los planes maestros consisten en analizar los riesgos y definir la protección de acuerdo con los requisitos normativos. Esto no solamente se hace a una planta industrial, a un proceso, sino también a un edificio, por ejemplo, como los que estamos hablando en este momento.
y es una continuidad que se le hace desde el proyecto hasta el fin de obra, para que esto se ajuste a los conceptos de la NFPA. También hacemos diseño de sistemas de extinción, sistemas de detección y alarma, sistemas de control de humo. No somos distribuidores para poder, ni proveedores, ni instaladores, para poder mantener la necesaria independencia entre los que diseñan y especifican y los que proveen. La formación del recurso humano se ha mantenido como una actividad predominante en nuestra consultora desde siempre. En los últimos 15 años hemos hecho unos 160 seminarios y conferencias en toda América Latina, en España y en Estados Unidos. Perdón, esta tos me tiene loco. Perdón. También hacemos peritajes e investigación de incendios, algunos notorios como el supermercado Icuá Bolaños en Asunción o el depósito de archivos de Iron Mountain en la ciudad de Buenos Aires. Y por último también realizamos lo que se denomina revisión por pares, que consiste en verificar las actividades de terceros, dando fe del cumplimiento de los requisitos que se fijaron para eso. Sin más, pasamos a la charla de hoy. En la charla pasada hemos visto los medios de egreso, los sistemas de extinción, la resistencia al fuego y los sellos de pases y de Curtain Wall. Para este día de hoy veremos los sistemas de control de humo, los sistemas de bombas de incendio, los sistemas de detección y alarma, el control de ascensores y el centro de comando de la emergencia. Tal como decíamos en la primera reunión, cada uno de estos puntos podría llevar un seminario o por lo menos una conferencia específica para tratar el tema. Por lo tanto, lo que veremos debe entenderse como un apretadísimo resumen que apunta a 3 protagonistas que habíamos nombrado también en la primera parte. Y estos son los diseñadores de edificios, que necesariamente, además de ver la parte arquitectónica, debe conocer cómo esos edificios que se ven en el primer mundo también... ¿Qué pasó? Ay, por Dios. Un segundo. Ahí está. ¿Me ven bien, no? Sí. Le decía que los diseñadores de edificios que, además de ver la parte arquitectónica en el primer mundo, tienen que también observar los elementos de protección contra incendio que esos edificios tienen, de tal manera que al trasladarlo a Latinoamérica puedan perfectamente adecuarse en todo su contexto, no solamente en la parte estética, en la parte que vemos. El segundo protagonista es el gerente del edificio cuando está en funcionamiento, que necesariamente debe conocer el edificio y todos sus equipamientos para poder aplicarlos, para poder usarlos, y saber qué cosa significa, qué sirve, para qué sirve cada uno, por qué tal puerta tiene que estar cerrada y para qué tal válvula debe estar abierta permanentemente. Si no, también son inútiles. Y el último protagonista es la ayuda externa, o sea, los bomberos públicos o voluntarios, dado que si estamos preparando un edificio para ayudar al bombero en su tarea, por ejemplo, aplicándole la fase 2 a los ascensores, cosa que veremos en el día de hoy, o los sistemas de control de humo diferentes que hay en un edificio, pues tienen que conocerlos para poder utilizarlos adecuadamente y sacar provecho de esos. Así que lo que estamos viendo es un compendio de las cosas que se necesitan. Cuando hablemos de sistemas de bombas de incendio, lo vamos a repetir todo lo que se ha visto siempre sobre cómo debe ser la bomba, cómo debe calcularse, etc. Sino esas necesidades específicas que tenemos que decidir y especificar. Antes de empezar con el temario de hoy, quiero aclarar 2 temas sobre las preguntas que se hicieron a través del chat de la reunión pasada. Primero, muchos se han referido a las normas locales de Buenos Aires y en general de Argentina. Y desde el primer momento de la conferencia les dije que lo que vamos a ver aquí son normas NFPA, no son la aplicación de las normas locales, porque deberíamos aplicar las normas locales o explicarlas, las normas locales de Bogotá, de Santo Domingo, de República Dominicana, de Santiago de Chile, y sería imposible, sería larguísimo.
Y el segundo punto es que algunos plantearon que era imposible, o por lo menos utópico, pensar en aplicar las normas NFPA en Argentina. Eso no responde a la realidad. Desde hace muchos años, todas las instalaciones de rociadores automáticos que se hacen en la Argentina se instalan bajo NFPA 13. De hecho, no hay otra para hacerlo. Lo mismo que las salas de bombas de las grandes plantas industriales. También se hacen de acuerdo con NFPA 20. En Buenos Aires ya hay 4 edificios de este porte del que estamos hablando que cumplen con el 90% de los requisitos del NFPA. Y otros 3 en construcción, que también lo cumplirán. ¿Por qué digo 90%? Porque no cumplen con el 100% debido a que hay un 10% que está afectado por las normas locales. Porque no permiten las cosas lógicas que dice la NFPA. Entonces las prohíbe. Algunas de esas cosas las hemos visto en la reunión pasada. Y también, no voy a negarlo, algunos locatarios de estos edificios que no tienen ni idea de qué cosa significa la protección contra incendio, y entonces ponen vallas, ponen trabas, ponen problemas para el cumplimiento correcto de estas normas que sirven para salvar la vida de ellos mismos. Pero bueno, así es la vida. Ahora sí, vamos al primero de nuestros temas en esta segunda parte, y es el control del humo. Hay 2 sistemas exigidos por la NFPA para estos edificios en cuanto a control de humo. El primero es extracción de humo en atrios y el segundo, la presurización de las escaleras. Y son 2 las normas involucradas en estos 2 sistemas. La NFPA 101 en cuanto a la exigencia de que estos sistemas existan y la NFPA 92 en lo que hace a los aspectos técnicos de cálculo. Vamos a ver el primero de los sistemas, el de extracción en los atrios. En edificios de gran altura, los atrios de pequeñas dimensiones, tanto en área como en cantidad de pisos involucrados, como son los que muestran las imágenes, vean que solamente están vinculados 2 pisos, son atrios chicos. Allí, en estos atrios, en el argot de la ingeniería contra incendios se denominan mini atrios, no requieren extracción, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Las condiciones son que no comuniquen más de 3 pisos, que el piso más bajo sea el de la calle, que haya una barrera contrahumo que separa el atrio del resto del edificio. Si ustedes miran en la imagen de la izquierda, ven que hay un cerramiento vidriado, ese es el cerramiento cortahumo. Y también que se cumplan ciertos detalles sobre salidas que son más simples de cumplir. Así que si tenemos un mini atrio, no se requiere extracción. Pero en atrios grandes, como los que estamos viendo, el de la izquierda es un hotel en Estados Unidos y el de la derecha es un hotel en Costa Rica, estos atrios unen muchos pisos. Y el riesgo que consiste en que el humo generado en un atrio afecte a algunos o a todos los pisos intercomunicados. Y por eso requiere de extracción. De hecho, en la imagen izquierda, indicada con círculo amarillo, se ven las bocas de extracción para cumplir con este requisito normativo. El requisito en sí dice que la extracción debe ser tal que la interfaz humo-aire se mantenga a 1,80 m de la altura del piso que es más elevado que esté abierto al atrio. Es decir, yo tengo aquí, en cualquiera de estos 2 atrios, un piso, el más elevado, que está abierto al atrio, es decir, balconea sobre el atrio, como solemos decir en nuestro país. Y debe mantenerse la capa de humo que va descendiendo a no menos de 1,80 m del piso que está allí. Vamos a ver esto con un poco más de detalle. Miren, aquí hay un corte esquemático de cómo se hace la extracción en atrios. Observamos que se ha definido un reservorio de humo, de una altura de 2 pisos, y que hay bocas de extracción, aquí indicada una sola. Por supuesto, un ventilador que extrae el humo, uno o varios, y que luego lo expele a otro lado. Por supuesto, insisto, esto es un esquema, no lo va a expeler a una de las fachadas del edificio, sino que lo lleva hasta la terraza, pero el concepto es este.
En esto consiste el tema. Las tres variables más importantes de este sistema son las siguientes. La primera es la profundidad del reservorio de humo. El reservorio de humo tiene que existir, porque si no, no hay manera de lograr un control de humo. Necesitaríamos caudales grandes. A ver, físicamente se puede, pero se complica muchísimo. Además, el reservorio de humo ofrece una presión positiva en la boca de succión. En este esquema, como dijimos, son los dos últimos pisos, que simplemente están cerrados y nos ofrecen el hueco necesario para que allí se acumule. El segundo punto a tener en cuenta es la energía liberada por el fuego. Es decir, es una forma de evaluar qué tan grave, qué tan grande, cuál es el tamaño del fuego. Puede variar según lo que el análisis de riesgo que se haga, según lo que cómo está constituido el mobiliario del atrio, entre 3.000 y 9.000 kilovatios aproximadamente. Y eso tiene incidencia directa en el caudal. Y el tercer punto es la ubicación. La sección y el caudal de las rejillas o bocas de extracción. Porque si yo tengo una o dos boquillas de muy alto caudal para poder extraer todo esto, lo que voy a lograr es que además de extraer el humo, en el medio venga un vórtice de aire limpio. Y si viene el aire limpio, no estoy extrayendo el caudal de aire y humo, pero no el caudal de humo que necesito. Todo eso también requiere un complejo detalle de cómo deben ser y cuál es la distribución de las bocas o las rejillas. Para colmo, estas tres variables interaccionan entre sí, por lo tanto, no se trata simplemente de caudal, un cálculo sencillo, el caudal extraer, sino un estudio de ingeniería, que incluso interviene el tiempo de evacuación de los pisos vinculados con el atrio. Interviene el tiempo porque esa altura de 1,80 m, que comentábamos hace un rato, debe mantenerse durante 1,5 veces el tiempo de evacuación o 20 minutos, lo que sea mayor. Bien, esa es la extracción de natrios. El primero de los dos sistemas de control de humo exigidos. Pasamos al otro, que es la presurización de escaleras. ¿Cómo funciona esto? Pues se fundamenta en presurizar la escalera, de tal manera que al abrir la puerta de la escalera en el piso del incendio, sale aire de la escalera hacia el piso en vez de que entrar humo del incendio a la escalera. Bien, pero pese a lo que muchos creen, esto no es la panacea universal. Siempre va a entrar algo de humo al abrir la puerta. Pero se va a mantener, esto lo dicen los libros, va a mantener muy probablemente en una concentración que sea compatible con la vida humana, que es el objetivo final de todo esto. Pero no imagínense, no, está presurizado, no va a entrar nada de humo. No, eso no funciona así. Podría funcionar con todas las puertas cerradas, porque para eso la presurización evita que por las rendijas de las puertas, las rendijas de todas las aberturas, ingrese el humo. Pero cuando abrimos la puerta no va a ser así, no va a ser tan simple. Además, a medida que nosotros empezamos a abrir más puertas, lo que estamos haciendo es ir reduciendo la diferencia de presión que hay entre la escalera y los pisos, de la escalera y el edificio. Hasta que se hace tan baja esta diferencia de presión, o presión diferencial, que es exactamente lo mismo, que al final el sistema resulta ser ineficaz. Ya no puede controlar el humo. Esto nos está diciendo que la presurización de una escalera en un edificio nunca llegará a compensar una evacuación total. Esta bendita idea de la evacuación total es algo que tenemos muy metido en América Latina, pero además de ser un riesgo, evacuar 3.000 personas, así como así, eso implica riesgos. Además, no están preparados todos los sistemas para ese movimiento de personas. Lo más lógico es hacer un paso intermedio entre lo que sería solamente llevar a un área de refugio el piso del incendio, y a veces el de arriba y el de abajo, como prevención, y la evacuación total. El paso intermedio es evacuación por etapas, es decir, que lo voy haciendo por etapas, de tal manera que, entre otras ventajas que tengo, es que no abro todas las puertas simultáneamente en la escalera. Y el sistema de presurización funciona.
Sin embargo, este sistema presenta dos desafíos importantes. El primero de ellos es que hay dos variables opuestas en el sistema y con las que tenemos que trabajar. La primera es la que pone la NFPA 92. La NFPA 92 dice que debe mantenerse 12,5 pascales en la puerta que está cerrada, o sea, como presión diferencial. La diferencia de presión entre la escalera y el piso debe ser 12,5 pascales. Es una presión baja. Y la otra variable la pone la NFPA 101, que nos dice que para abrir la puerta no tengo que hacer más fuerza de 13,6 kilogramos. Obviamente, esa fuerza está generada, por así decirlo, que la fuerza que tengo que hacer para abrir por el cierrapuertas y por la diferencia de presión que hay. Por lo tanto, si para lograr los 12,5 yo presurizo demasiado, no puedo abrir la puerta, o por lo menos lo tengo que hacer con mucho esfuerzo. Y el rango, la diferencia que hay entre una y otra, es escaso. Y por eso hay que ajustarlo muy bien para que esto funcione. Por supuesto, es preferible que entre el humo y no que no se pueda abrir la puerta. Este es el primer desafío para el cálculo. El segundo es el efecto chimenea. ¿Qué es el efecto chimenea? Pues lo que vemos en cualquier chimenea. A ver, una chimenea es lo que vemos así, un tubo vertical donde en el uso normal el aire entra por la abertura de abajo y por arriba sale el humo, que es aire caliente con partículas. ¿Por qué hace esto? Porque si el aire dentro de la chimenea tiene más temperatura que el aire ambiental, el aire que rodea la chimenea, tiene menos densidad. Si tiene menos densidad, tiene flotabilidad mayor y por lo tanto va para arriba y por lo tanto sale por allá, por arriba. Desde el punto de vista de la física podemos decir que en la abertura de abajo hay presión negativa, por eso succiona, y en la abertura de arriba hay presión positiva y por eso expele. Bien. ¿Qué ocurre cuando la temperatura exterior es mayor que la interior de la chimenea? Esto no ocurre en una chimenea de un horno, de una caldera, por supuesto. Bueno, pues cuando invertimos esas temperaturas, decía Einstein, Dios no juega a los dados. Sí, en efecto, la física es muy lógica. Y por lo tanto, si invertimos las temperaturas, lo que hacemos es lograr el efecto chimenea inverso. Es decir, por la abertura superior entra el aire y por la abertura inferior sale el aire caliente, o no, el aire que está dentro de la chimenea. Entonces ahora volvamos a nuestro edificio y pensemos que en su interior tenemos un conducto vertical que llamamos escalera y que es una chimenea. Y que según la estación del año tendremos calor afuera y frío adentro o viceversa. Es decir, lo que tenemos es una chimenea que según la época del año tendrá sobrepresión en los pisos superiores y presión negativa en los inferiores o viceversa. Este efecto también debe tomarse en cuenta en el diseño del sistema. ¿Y de qué depende esto? Primero de lo que vimos, la diferencia de temperaturas entre el interior y el exterior de la escalera. O, más exactamente, entre la escalera y el interior del edificio. Y el segundo aspecto es la altura de la escalera. Todos sabemos que si una chimenea es más larga, tiene más tiraje, decimos, ¿verdad? Lo que estamos diciendo es que hay más diferencia de presión positiva y negativa en sus extremos. Bueno, pues cuanto más elevada es la chimenea, mayor presión se genera en sus extremos. Tenemos edificios de 130 pisos, 130 metros de altura. Como nada, ¿no? 30 y tantos pisos son 130, 135 metros. Así que son chimeneas muy grandes. Y si son muy grandes, están generando una diferencia de presiones importante. Al punto tal que se puede llegar a valores de presión que no se pueden manejar con el sistema de control de humo. Porque no tenemos ese rango. ¿Qué significa esto? ¿Para qué todo este argumento y toda esta introducción a la física? Pues todo esto significa que hay una altura máxima para poder presurizar.
y está determinada por la diferencia máxima de temperatura que puede haber en el edificio respecto del exterior. En lugares geográficos donde la diferencia de temperatura interior y exterior es escasa durante el año, por ejemplo, Bogotá. La ciudad de Bogotá tiene un clima muy parejo, dentro de todo, respecto de la temperatura. Ahí este problema del efecto chimenea desaparece. Queda el otro que habíamos comentado, pero este prácticamente está resuelto. Pero en lugares más alejados de los trópicos, o sea, al norte del trópico de Cáncer y al sur del trópico de Capricornio, cuanto más nos alejamos, más diferencias hay. Por ejemplo, en Buenos Aires, que estamos a 1500 kilómetros del trópico de Capricornio, la altura máxima que puede tener una escalera para que sea eficaz y para que este efecto chimenea no nos afecte, son 60 metros en temperaturas invernales. A ver, en Buenos Aires, por poner un número muy conservador, 5 grados tenemos en invierno, en horario de uso del edificio, afuera, bueno, por decir algo, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una escalera más elevada, no vamos a decir 60 metros lo máximo que puede construir, no, pero debemos segmentar la escalera y segmentar la presurización para que esta sea eficaz. Bien, con esto tenemos la imagen completa de los dos problemas asociados con la presurización. El efecto de la temperatura exterior y el equilibrio entre la presión mínima y la presión máxima. Existen otros aspectos a considerar en este tipo de instalaciones. Primero, que debe inyectarse el aire en todos los pisos para lograr una uniformidad en la presión. La presión debe ser controlada automáticamente. Se hace con sensores de presión. Tampoco crean que esto es muy simple. No estamos manejando agua, donde tenemos una tubería de 50 metros, aumentamos la presión en un extremo y en el otro extremo inmediatamente se verifica, si está llena de agua, obviamente, agua o cualquier líquido, se verifica el aumento de presión. ¿Por qué? Porque el líquido es incompresible. Pero el gas, no, el aire es un gas. Entonces, el sensor detecta que bajó la presión en tal piso. Entonces le dice al inyector de aire, acelerar las RPM. El inyector lo hace. ¿Ustedes creen que aumente inmediatamente la presión? No. Entonces, cuando aumentó y llegó a ese piso, ese aumento de presión, la puerta ya está cerrada de nuevo. O sea, hay una enorme inercia. No esperemos magia de estas cosas. ¿Ok? No esperemos magia porque no existe. También debemos tener en cuenta el efecto de otros sistemas de control de humo. ¿Cuáles? La otra escalera, que está trabajando con el mismo ambiente y que también abre sus puertas en forma distinta. Debemos tenerlo en cuenta. El viento, que entra por cualquier endija, un curtain wall presuntamente hermético, igual entra el viento. A ver, estamos hablando de presiones bajas, por eso se afecta. ¿Qué significa todo esto? Que tenemos que tener en cuenta todas estas variables que acabo de decir, actuando simultáneamente. Y esto no se logra con un cálculo manual. Para esto hay que usar una modelización matemática, con un software. Si no, no se puede lograr una solución. No, ingeniero, pero si yo vi... Mire, no estoy muy de acuerdo con lo que usted dice, porque yo he visto planos con todas las autorizaciones de las municipalidades, de los gobiernos, que tienen mucho más de esos 60 metros y están aprobados. ¿Y qué quieren que les diga? Les dejo la conclusión a ustedes. Así que aquí estamos, estos son los dos sistemas requeridos de control de humo. Y ahora pasamos a las bombas para servicio de incendio. Y al respecto, para definir un sistema de bombeo en un edificio, debemos responder
algunas preguntas. Debemos hacernos algunas preguntas. Insisto, no vamos a ir a ver cómo es la bomba y cómo debe montarse y cuántos pernos debe tener en su sujeción. No, no, no. Las cosas más generales, que son muy importantes. Y el primero es el esquema hidráulico. ¿Qué ocurre? Nosotros vamos a poner rociadores en todos los edificios, ya sabemos, perdón, en todos los pisos, ya sabemos que es una obligación. Vamos a poner bocas de incendio en todos los pisos también porque es una obligación. Y por lo tanto vamos a necesitar un dado caudal. Y resulta que en el primero o segundo piso del edificio vamos a necesitar un caudal. Y en el piso 32 vamos a necesitar el mismo caudal. Porque tiene la misma área, el mismo riesgo, así que va a ser igual. Va a ser distinto en los subsuelos porque son cocheras, recuerdan que lo habíamos comentado, va a ser diferente en las áreas, las salas de grupos electrógenos, eso ya vamos a repasarlo dentro de un rato. Pero el caso es que, si bien el caudal en cada piso va a ser el mismo, caudal necesario, recordemos siempre que es un único incendio simultáneo, así que siempre se calcula para un único incendio en un único piso. Entonces, el caudal va a ser el mismo, pero evidentemente la presión que yo necesito para llegar desde probablemente el último de los subsuelos, tercer, cuarto subsuelo, hasta el piso 32, va a ser muy diferente que aquella que necesito para llegar desde el mismo subsuelo hasta el piso 2 o 3. Bien. Entonces, claro, parece una solución muy fácil. Pongo la bomba con la presión necesaria para llegar a 32 y el caudal, que es el mismo para todos, más o menos, descontando esto que estamos hablando de las cocheras y demás. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo estoy usando una bomba con una presión elevada para llegar hasta allá arriba? Que los pisos bajos tienen mucha presión. Entonces pues pongo válvulas reguladoras de presión para bajar la presión. Tanto bajar la presión, no solo para manejar una manguera, sino, sobre todo, para no afectar los elementos. Por ejemplo, los rociadores automáticos. Y no está mal. Y esa es la primera opción. Sin embargo, lo que estamos hablando tiene un problema asociado. Las válvulas reguladoras son el elemento menos confiable de todo el sistema. Porque tiene muchas partes móviles y demás. Entonces, por supuesto, son válvulas que están certificadas para uso de incendio. O sea, una válvula reguladora para el incendio es muy diferente a una válvula reguladora industrial. Eso sí, aceptado. Pero igualmente, dentro del grupo de incendio, son las menos confiables. Además, requieren un mantenimiento anual, que significa hacer circular el agua para que se despegue el asiento, y cada 5 años con el caudal nominal, que es mucha agua. Si no lo prevemos desde el comienzo, no tenemos cómo probar esas válvulas. Bueno, ¿es correcto hacerlo así? Sí. ¿Es lo mejor? No. ¿Qué sigue de ahí en más? Pues en vez de tener una única bomba de alta presión, tengo una bomba de baja presión para los pisos inferiores, la mitad del edificio, y otra bomba de alta presión para los pisos superiores. Y se acabaron las válvulas de regulación. Pero tengo que poner 2 bombas. Sí, claro. Pero ¿a qué estamos haciendo? ¿Estamos jugando a lo más barato o estamos jugando a lo más confiable? Piénsenlo. Esto es bueno, es una buena solución. Pero tiene un límite al que no llegamos todavía en gran medida en Latinoamérica porque no hay edificios tan altos. Pero ocurre que esto sirve hasta que tendríamos que tener 3 o 4 bombas con distintas presiones porque el edificio es muy alto. Y la bomba que llega hasta arriba de todo es una bomba de muy alta presión. ¿No? Que ya es hasta riesgoso tenerla. Entonces el tercer punto, la tercera forma de implementar esto, es poniendo una bomba de baja presión en el subsuelo
Y una bomba también de baja presión en la mitad del edificio, o en todas las partes que necesitemos del edificio. Es decir, tengo varias salas de bombas. Pero eso es más caro. Sí, sí, claro. No solamente es más caro, le quita área rentable al señor del comercial y nos quiere matar por quitarle esos metros santos de cuadrados que tenemos ahí. Bien. Sepan que esta también es una solución. Excelente, por supuesto. Y que trae sus inconvenientes por coordinación de funcionamiento, etc. Bien, pero los tres métodos son buenos. El más adecuado, generalmente, para los grandes edificios de América Latina es el del centro. Es decir, una bomba de baja presión y una bomba de alta presión, ambas en la sala de máquinas de los subsuelos. ¿Por qué se ponen los subsuelos? Por el peso del agua. El problema no es la bomba, es el tanque de agua que tiene al lado, que no puede estar muy lejos y que tiene su buen peso. La otra pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuántas bombas se requieren? Y allí les voy a responder algo muy interesante y que debe entenderse. La respuesta a cuántas bombas se requieren es 2 como siempre. Veo, claro, son 2. Porque yo sin embargo he visto normas en FPA, la 13, la 11, la 15, la 14, que dicen una fuente confiable, automática. ¿En qué quedamos? ¿Son 2 o es una? Lo que ocurre es que la segunda bomba, la segunda fuente, es la bomba que traen los bomberos en su camión. Por eso está la conexión para bomberos, que en algunos países llamamos bocas de impulsión y en otros conexión para bomberos. Que no debe colocarse siempre, sino solo si la bomba local, la bomba del edificio, no está funcionando. Bien. Sin embargo, esa bomba que traen los bomberos tiene una limitación en presión. Y entonces la norma dice, mire, si la bomba de los bomberos, esa es la segunda bomba, no alcanza a algún área por lo elevada que está, debe usted poner 2 bombas. Claro, la segunda bomba ya no me alcanza, tengo que poner la mía. Ahí es donde aparecen 2 bombas. Cuando algunas normas locales dicen, no, hay que poner 2 bombas siempre, es el concepto de la bomba de agua potable o la bomba de siempre, industrial, que puede fallar, que no es una bomba de incendio. Entonces pongo 2, para que si una falla, está la otra funcionando. Así que, en los edificios de gran altura, generalmente hay que poner 2, porque son justamente de gran altura. ¿Ok? La otra pregunta, pero ¿y cómo son? ¿Electrobomba o motobomba? Bueno, electrobomba es una bomba con motor eléctrico y motobomba una bomba con motor diésel. Puede ser 2 eléctricas, 2 con motor diésel o una y una. Todas las soluciones son aceptables. Sin embargo, si ustedes van a poner 2 bombas eléctricas, la norma le exige que puedan alimentarse desde los grupos electrógenos. Claro, de una alimentación de emergencia. Bueno, no hay problema porque tenemos los grupos. Sí, pero la exigencia que tienen las bombas las bombas de incendio hacia el grupo electrógeno, son mucho más grandes de solamente su potencia nominal, sino que requieren mucha más corriente para estar del lado seguro. O sea que terminamos teniendo un grupo que lo define la potencia del grupo, la bomba, no el consumo del edificio, dentro de ciertos límites, claro está. Pero además hay otro problema. Le van a pedir que la llave de transferencia de esa bomba eléctrica, esas 2 bombas eléctricas, en la que pasa de energía normal a energía generada por los generadores, esa llave tiene que ser certificada para servicio de incendio. Y entonces se da que la bomba
el motor eléctrico, el tablero eléctrico de control y la llave de transferencia, ese conjunto sale más caro que la bomba, el motor diésel y el tablero diésel. Por supuesto que esto tiene que ver mucho con el valor del dólar en cada país de los que estamos y las tasas de importación, etcétera, etcétera, etcétera. En Estados Unidos no ocurre esto que estoy comentando, pero en Iberoamérica generalmente sí. Así que esa es una parte económica que hace al punto a tener en cuenta. Poder tener las dos bombas diésel, sí, pero es caro. ¿Por qué es caro? Porque las bombas diésel son más caras. Pero, si yo pongo una eléctrica, dado que tengo la diésel, no necesito alimentarla desde el grupo electrógeno o generador, porque tengo el diésel como respaldo. Por lo tanto, me ahorro la llave de transferencia y me ahorro que el diésel tenga, el generador tenga potencia de sobra para alimentar la bomba eléctrica. Así que esta normalmente puede ser la mejor opción. Una electrobomba y una motobomba. Hay que hacer algún número, por supuesto. Llega un momento, no en edificios, pero por ejemplo en plantas industriales, donde el motor diésel comienza a ser tan grande que se dispara el costo tremendamente. Bien, ahí tienen las decisiones. También va a depender de cómo son las estrategias usuales en cada país. Porque si lo primero que se hace ante un incendio es interrumpir toda la energía eléctrica, inclusive la de los grupos electrógenos, pues se imaginan que de nada nos vale una electrobomba. Por supuesto, esta estrategia está equivocada. A ver, porque cortar toda la energía implica que se cortan los ascensores, se cortan los sistemas de control de humo, se cortan muchas comunicaciones, se cortan las cámaras, en fin, una cantidad de cosas. Lo lógico es cortar la energía eléctrica del piso del incendio. Bueno, pero eso es harina de otro costal. Así que ya con esto tenemos cómo elegir, cuáles son las variables asociadas a la elección de la electrobomba o motobomba. Otra pregunta, ¿deben estar listadas? Pero por Dios, esa no es una pregunta para hacer. ¿Qué significa listada? Listado significa certificado por un laboratorio que no solamente ensaya la bomba, por un lado, el motor por el otro, el tablero de control por el otro. No solamente los ensaya, sino que además hace inspecciones periódicas de la fabricación, para que ese motor o esa bomba que se probó hace 5 años siga fabricándose igual. Eso es caro, pero eso da confiabilidad, porque eso es lo que necesitamos en incendio. Una bomba contra incendio no puede fallar, simplemente no puede. Si falla, la gente se muere. Así de simple. ¿Ok? Bien. Así que deben estar listadas, pero por supuesto, no lo dudo un instante. Deben estar listadas. Bueno, pero también pueden estar, si se hace un ensayo en la sala de ensayos de la fábrica de la bomba nacional. No, eso no es listado. Debe ser un independiente, un laboratorio independiente. Busquen la definición de listado, listed en inglés, en cualquier norma NFPA. Y ojo, NFPA no lista. NFPA no certifica nada. Nunca digan una bomba certificada en NFPA. Nunca digan nada en NFPA certificado porque no hay tal cosa. Bien, ¿qué más? A veces se me vienen unas imágenes aquí que se me pierden. Bien. ¿Cómo debe protegerse la sala de bombas? Bueno, la sala de bombas es el corazón de este sistema. Por lo tanto, debe tener una separación de 1 hora, resistencia al fuego de 1 hora, del resto del edificio. Segundo, debe tener rociadores automáticos, que van a ser de riesgo ordinario 1 la clasificación para motores eléctricos y riesgo extra 2 para motores diésel. Y deben tener un pasillo resistente al fuego que vincule la sala de bombas con la salida más cercana, y esta debe dar al exterior. Porque durante el incendio, una persona tiene que ir a la sala de bombas. ¿Cómo? No es automática. Sí, es automática hasta que dejó de serlo porque no arrancó. Porque falló. Porque falla el solenoide del sistema de refrigeración del
motor diésel y comienza a elevar temperatura. Y alguien tiene que estar allí para tomar acción en el asunto. Y la última pregunta dice, ¿cuál debe ser la capacitación del operador? No es un muchacho de mantenimiento que más o menos se da maña para arreglar los enchufes y las conexiones. No, no, no. Estos motores diésel son motores diésel especiales para bombas de incendio. Tienen una cantidad de cosas que son diferentes al motor diésel que podemos tener en el coche, en el auto, en el carro. La persona que está allí debe saber, sobre todo, qué mirar, qué escuchar y cómo actuar si algo no está funcionando bien. Porque todos estos sistemas tienen métodos de emergencia, tanto el eléctrico como el diésel, para hacerlo arrancar a como dé lugar. Tiene que conocerlos. Bueno, pero además, esta persona tiene que poder salir. Si el incendio se agrava, debemos poder decirle, mirá, salí de allí. Y tiene que salir a través de un recorrido protegido. Por eso, el pasillo del recorrido. Bien, pasamos al próximo tema. Detección y alarma. Los sistemas de detección y alarma, lo que llamamos así detección y alarma, en realidad son 3 sistemas. El sistema de detección, el sistema de alarma y el sistema de comunicaciones para los bomberos. Y los interrogantes asociados con esto son, ¿debo colocar los 3 sistemas? No. En un edificio de gran altura se pide solamente el sistema de alarma y el sistema de comunicaciones de los bomberos. Ah, ¿no se pide detección? No. Pero ojo, es totalmente ilógico no tomar en consideración las ventajas que trae la detección. Nos va a permitir, además hay algunos puntos que sí van a necesitar requerir detección de todas maneras. Pero el no poner detección, estamos eliminando una parte que podría ser muy útil. ¿Por qué no se pide detección? Porque hay rociadores automáticos que son detectores de calor. Por eso no se pide detección. Pero, insisto, no deberíamos dejarlo de lado. No es obligatorio, pero lo peor que podemos pensar es que la detección reemplaza a los rociadores. No, eso no. Un detector no extingue. Así de fácil. Y la alarma debe ser un sonido o un mensaje. En un edificio de estos debemos poder guiar una evacuación. Tiene que ser por mensaje hablado. Y se requiere una alarma visible. La única alternativa, perdón, la única excepción en la que no se exige alarma visible es cuando tenemos la garantía de que no hay hipoacúsicos en el edificio. Cosa imposible de saber. Así que siempre va a haber alarma visible. ¿Y qué es esto del sistema de comunicación de los bomberos? Bueno, pues el sistema de comunicación de los bomberos tiene esta forma. ¿Qué ocurre? Que ya sea en la estructura portante del edificio, si es metálica, con perfiles de acero, o si es de hormigón armado o concreto reforzado, es lo mismo, que tiene una armadura de acero, lo que se forma es una jaula de Faraday. Y por lo tanto, la comunicación inalámbrica a través de los handy-talkie de los señores bomberos puede fallar, puede no escucharse bien. Piense que uno está en el piso 30 y el otro está en el primer subsuelo dirigiendo el proceso. Por lo tanto, debemos darle el viejo invento del teléfono. Sí, es un teléfono especial que tiene supervisadas las líneas, pero es un teléfono alámbrico. Y están esas dos opciones. En la izquierda se ve el jack que tiene el bombero, y le damos al bombero que va a subir al incendio el teléfono y él enchufa allí. Hay uno de estos en cada uno de los niveles de las escaleras, en cada vestíbulo de ascensores y dentro de cada ascensor, y con eso se conecta con el centro de comando de la emergencia. En el caso de la derecha es más o menos lo mismo, pero simplemente rompe el vidrio negro y abre la puertita que tiene adentro el teléfono. ¿Ok? Eso es la comunicación de los bomberos. Ahora que sabemos cuáles son los sistemas, veamos cuáles son las funciones. Miren, las funciones son 5 de estos sistemas de detección y alarma. Primero, dar la alarma, obvia. ¿Cómo se genera? Con el rociador, con el detector o con un avisador manual. Debe sonar esa alarma. ¿Dónde? En un lugar atendido las 24 horas.
pero tiene que ser las 24 horas con una persona que sepa qué hacer, que conozca lo que significa esa alarma, que no es una alarma de incendio, que es una alarma de supervisión, por ejemplo. Debe guiar la evacuación. ¿Qué es guiar la evacuación? Es dar información sobre la actualidad, lo que ocurre en ese instante. Es poder decirle a 2.000 personas, no usen la escalera norte porque está bloqueada, por ejemplo. ¿Ok? Para eso sirve el sistema de guiar la evacuación. Debe permitir la comunicación entre los evacuantes. Me refiero del grupo del centro de control de emergencia hacia los evacuantes. Y debe supervisar variables. ¿Cuáles son las variables que supervisan? Todas las variables de la sala de bombas. Por ejemplo, si hay una inversión de fase en la alimentación del motor eléctrico, si está bajo el nivel del combustible del motor diésel, si la llave de selección automático manual del tablero del motor diésel está en posición manual. Todas esas son las variables de la sala de bombas. Hay una lista bastante importante. Luego debe permitir evaluar o supervisar la posición de las válvulas de control. Las válvulas de control son las que controlan el agua que va a apagar el incendio. Y deben estar abiertas. Y por lo tanto, si alguien, por error, las comienza a cerrar, debe activarse una alarma. Por eso están supervisadas con un microcontacto. Ya sea en la válvula, ya viene de fábrica, o se coloca por afuera. Debe poder supervisar el estado de las esclusas cortafuego, o fire dampers en inglés, para saber en qué posición están. Y debe conocer el estado de las puertas automáticas. Una puerta automática es una puerta que es resistente al fuego y se mantiene abierta todo el tiempo que haga falta hasta que en el momento del incendio se cierra. Es para dar una mayor comodidad del paso. Esas son las variables que tiene que regular, que tiene que supervisar. Y luego debe accionar sistemas. Por ejemplo, los sistemas de control de humo, que estuvimos comentando. Los acciona el panel central de alarmas. El cierre de las puertas automáticas, comentamos recién. El cierre de las clapetas o dampers cortafuego. Y el bloqueo del sistema de control de acceso. Hay lugares donde el acceso debe eliminarse en el momento del incendio. Eso es lo que también hace el sistema de incendio. Y el bloqueo de la temporización de la iluminación. ¿Se acuerdan que en la reunión, en la charla pasada, hablábamos que para que esté iluminado permanentemente un medio de egreso, pero a su vez se mantenga un cierto ahorro de energía, podían estar temporizadas? Muy bien, esa temporización queda eliminada cuando hay una alarma de incendio. Es decir, ya no se enciende la luz de la escalera cuando alguien entra y lo detecta el sensor infrarrojo de movimiento, sino que se enciende totalmente. Bien. ¿Qué más? Y otro sistema es el que vamos a ver dentro de un instante, que es el control de ascensores. Y la última pregunta es una pregunta muy interesante que a veces suele surgir, no tanto en los edificios de oficinas o hoteles, sino en las plantas industriales. Y todo esto no lo puede hacer un CPL, no lo puede hacer, diríamos, en el edificio, el BMS, el Building Management System. Sí, claro que lo podría hacer. Pero debería tener todas las características que se le exigen al panel central de alarmas. Conclusión, tendríamos otro panel central de alarmas. Así que no se usa eso. El panel central de alarmas es prioritario porque es más importante la vida de la gente que la temperatura interna de la oficina. Y además de ser prioritario, se permite que reciba señales de información del BMS, pero no señales de control. Y a su vez, sí puede controlar al BMS. Por ejemplo, generalmente las clapetas cortafuego se cierran a través del BMS con una orden desde la central de alarmas, desde el panel central de alarmas. Bien, y pasamos a otro tema. Y el otro tema es los controles de ascensores.
El control de ascensores no es, hay un incendio, me envío a la planta baja, o sea, al primer piso, el ascensor. No, eso es demasiado simplista. Porque no solamente es evitar que la gente no tome el ascensor, o sea, evitar que tome el ascensor, sino poder anular los ascensores cuando realmente están en riesgo, no antes. Y además darle un medio de comunicación vertical al bombero. No, ¿cómo? Los ascensores en incendios ya no se usan más, hay que dejarlos ahí. ¿Y qué vamos a esperar? Que el bombero, con su traje de Nomex, su casco, su equipo de respiración autónoma y su manguera y alguna otra cosa, suba 32 pisos por la escalera. Sí, claro, que van a llegar, pero va a llegar medio bombero. Entonces, sí está previsto que usen los ascensores. ¿Cuál ascensor? Nosotros somos los administradores del edificio, los que conocemos exactamente cómo está el tema, dónde está el incendio, dónde está la sala de máquinas de ese ascensor. Le va a decir, tome aquel. Bien. La norma que regula esto no es una norma NFPA. La NFPA hace referencia a una norma. Porque si algo cumple la NFPA es que no repite cosas que están en otras normas, aunque no sean NFPA. ¿Quiénes son los que saben de ascensores? Los ingenieros mecánicos. Entonces, es una norma ASME, American Society of Mechanical Engineers. Y es la norma ASME A17.1. Y lo que nos dice es que todo ascensor, esto es desde hace años, hace mucho tiempo, debe tener dos fases de funcionamiento. Cuando se activa o una llave manual que se encuentra en el vestíbulo de ascensores de la planta baja o primer piso, o una llave manual que se encuentra en el centro de control de la emergencia, o un detector de humo que se encuentra en cualquier vestíbulo de los ascensores, o un detector de humo que se encuentra en la sala de máquinas de los ascensores, cualquiera de estos cuatro, se inicia lo que se denomina la fase 1. La fase 1 consta de que aquel ascensor que iba hacia arriba se detiene en la primera parada que estaba programada, no abre la puerta, desciende a la planta baja y se queda allí con la puerta abierta, bloqueado. El ascensor que venía bajando no obedece las paradas intermedias, llega a la planta baja y se queda allí con la puerta abierta, bloqueado. Eso es fase 1. La fase 2 es cuando viene el bombero y le decimos use aquel ascensor. Para eso le damos una llave. Entonces el bombero toma esa llave, en el tablero interno del ascensor, del elevador, pone la llave y pasa de la posición off a la posición on. A partir de ese momento, el ascensor obedece al tablero interno del ascensor. Entonces el bombero presiona cerrar la puerta se cierra, presiona luego el piso al que va a ir, generalmente 1 o 2 pisos por debajo del incendio, y el ascensor sube. Llega al piso, no abre la puerta. El bombero aprieta abrir puerta, la puerta comienza a abrirse, si ve humo o fuego, suelta, la puerta se cierra nuevamente. Si no hay nada, pues sigue abriendo, y cuando llega al final, queda allí abierta, trabada. El bombero ya puede salir, y lo que hace es poner la llave que está en on, en una tercera posición que se llama hold, sostener. ¿Qué hace hold? Hold vuelve a bloquear el tablero interno del ascensor, pero no puede sacar la llave para que otro pueda usarlo. Eso es la fase 2. Todos los edificios todos los... me distraigo porque a veces aparecen pantallas que no sé de dónde vienen. Todas las marcas importantes de ascensores tienen esto ya implementado. No es algo que le pedimos especialmente, que hay que hacer una programación. No, esto lo tienen siempre.
Si no lo aplicamos es porque no se lo pedimos. Pongámoslo en la especificación. Es así de simple. Y como ya nombramos 2 o 3 veces el centro de comando de la emergencia, veamos qué es esto. Todo edificio de gran altura requiere un centro de comando de la emergencia. ¿Qué comanda? Comanda el sistema de alarma mediante mensajes, el panel de teléfonos para los bomberos, el sistema de alarma y detección, los indicadores de ascensores, que le deben indicar dónde está y si sube o baja y si está cargado o no. El estado de los grupos electrógenos, el estado de los sistemas de rociadores, el estado de los sistemas de bombas, el estado de supervisión por video, un teléfono con línea externa, todo eso es lo que tiene un centro de comando de la emergencia. ¿Cuál es el objetivo? Su objetivo es operar el edificio desde allí. El jefe del operativo, que viene de los bomberos, va a ese lugar y tiene todo el edificio a su vista. Y todo el control, hasta está comunicado con su gente. El jefe de un operativo es el que piensa, no el que hace. Es el concepto. Por lo tanto, él allí maneja la emergencia. Por supuesto que tendrá a su lado a alguien que conozca exactamente todo, pero vean la importancia de interpretar la función del centro de comando de emergencia y entender todo lo que tiene adentro. ¿Qué es esto de que nombré recién de la supervisión mediante video? Es una exigencia relativamente nueva, tiene 4 años, y consiste en poner cámaras en el interior de la escalera, una cada 5 pisos, para poder ver el flujo evacuante. Y una siempre en las descargas de las escaleras del lado de afuera, viendo a la gente cómo sale de la escalera. Eso permite también conocer el estado de esta evacuación que estamos haciendo. ¿Dónde se ubica? A ver, antes del terrorismo, se pedía que se ubicara en un lugar muy cercano a la puerta principal del edificio, para que el bombero no tardara nada en empezar. Pero hoy no se puede tener un centro que maneja todo el edificio a 2 metros de la puerta principal. Hay hoteles, en Buenos Aires mismo, hay hoteles que tienen esto así, porque pertenecen a esa época. Así que generalmente está en el primer subsuelo, que es un lugar intermedio, no es el cuarto subsuelo, es un lugar intermedio entre la necesidad de una cierta seguridad en cuanto a security, y a su vez que no quede tan lejos de la planta baja. La norma dice debe ubicarse en un lugar consensuado con los bomberos de la localidad. ¿Cuál es la capacitación que debe tener la persona que está allí? La persona que normalmente está allí. Bueno, debe conocer el edificio, debe conocer los sistemas, debe conocer la situación actual, hoy, en este instante del edificio. Que hay alguien en una sala de bombas, que hay otro en la sala de máquinas de los ascensores de tal lado porque no funcionaban, que hay gente limpiando los vidrios en la parte externa del edificio que no van a escuchar la alarma en absoluto ni se van a dar cuenta que la gente se está cayendo. Todo eso tiene que saberlo. Y que más, los protocolos de emergencia. Pero no los protocolos de emergencia para leerlos en el momento de la emergencia, porque eso es inútil. Sino los protocolos de emergencia en la cabeza. Y que va a mirarlos para no olvidarse de nada, pero los conoce así. No es cualquier persona. No es un guardia de seguridad. No es un jefe de mantenimiento. No es el administrador del edificio. Es todo esto junto. Pero eso cuesta mucha plata. ¿Y quién les dijo que la seguridad contra incendios era barata? Si tenemos todos esos equipos y los usamos mal, la gente se muere. ¿Se dan cuenta? Entonces, tiene que ser una persona muy preparada. Sobre todo debe ser capaz de manejar una emergencia. Debe ser capaz de que a través de su voz no se transmitan los nervios que él tiene, por supuesto. Piense. Elegir esa persona no es cualquier detalle. Es difícil, es complejo. Bien, y con esto llegamos al fin de esta maratónica conferencia, que hemos visto todo lo que significa la ingeniería contra incendio aplicada a edificios de altura. Espero que les haya sido útil, y ahí tienen mis datos. Y ahora pasamos entonces a las preguntas. Bien. Y ahí tienen también mi
dirección de email para cualquier pregunta que quieran hacer. Así que yo cierro aquí y le dejo la batuta a don Cristian. Eduardo, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Bien, Eduardo. Excelente conferencia, como siempre, muy clara, muy didáctica, así que yo creo que estamos todos más que satisfechos con lo que has transmitido en esta segunda parte. Y bueno, viene la batería de preguntas que nuevamente se ha activado, y te las voy a ir transmitiendo una por una. La primera, que era un pendiente de la semana pasada, ¿te acordás que Pablo Valdés, que dijo que si mal no recuerdo había sido alumno tuyo y no había podido tener audio, lo contacté, lo busqué, está acá en la sala, así que te voy a transmitir esa primera pregunta y después seguimos con las que han hecho hoy. Bueno. La primera dice, conociendo normas y reglamentaciones nacionales e internacionales, ¿cómo hacer para ejercer la profesión en un país donde existen una franja tan grande de grises y el control es escaso, al igual que muchas de las obligaciones? Dice, tengo una mini empresa de inspección y me resulta complicado trabajar con el bagaje de conocimientos adquiridos en el país y en el exterior. A ver, mi querido Pablo, lo nuestro es un sacerdocio, no es una profesión. Tenemos que estar dispuestos a luchar contra todo. A ver, si tenemos éxito, no hay incendios. Si tenemos éxito, la gente no se muere. Y finalmente alguien dice, qué buen edificio. Nadie dice, pero es que hubo una persona que nos insistió tanto con poner las condiciones de seguridad. No, nuestro nombre queda olvidado absolutamente. Así que sufre, que eso es lo que elegiste, no hay otra alternativa. A ver, alguna pauta. La única manera de que se cumplan las normas NFPA en edificios o en cualquier lado es que sean una ventaja económica. En algunos casos es una ventaja económica contra el competidor, porque si el edificio de acá enfrente, que es de oficinas y que también están a la venta o al alquiler, tiene el cumplimiento de las normas NFPA, que yo no sé muy bien qué es, pero lo tienen, entonces yo tengo que tenerlo también. ¿O qué se cree que es la certificación LEED? También forma parte de eso. ¿Ok? Y por otro lado, la otra forma, la más ética, es tratar de que entiendan que las normas locales no protegen la vida ni protegen los bienes. Se necesita algo más, algo mejor. Y ese algo mejor, la guía está en las normas NFPA. Así que está lleno de grises, por supuesto que está lleno de grises. Pero tenemos que empezar a desmalezar y tratar de encontrar la solución. ¿Ok? Bien, Eduardo. Arturo, que no es el Arturo que nosotros conocemos, No es nuestro Arturo Arturo. Villafañe. No, no es nuestro Arturo, es otro Arturo. Dice, estimado Eduardo, con un posible incendio, ¿se debería cerrar la inyección de aire exterior al piso para que funcione la extracción de humo? Al presurizar la escalera, el abrir su puerta de acceso puede resultar casi imposible de abrir. ¿Cómo resuelve el problema? La inyección de aire. Sí, a ver, los pisos de un edificio moderno son prácticamente herméticos. No son totalmente herméticos, pero no lo son. Si la presurización es tal que la presión diferencial es superior a esos 13,6, a producir esa fuerza de 13,6 kilogramos, está mal hecha el diseño. No puede hacer eso. No puede existir. Siempre la prioridad va a ser mantener la puerta abrible y no lograr una alta diferencia de presión para que el humo no entre. Así que por eso hay que calcularlo, por eso también se hace con una modelización. ¿Okay? Muy bien, Eduardo. Cristian Curiwan nos pregunta, ¿no es mejor presurizar vestíbulos anteriores tipo sándwich que directamente el hueco de la escalera? No podría decir si es mejor, es otra alternativa posible. Nunca lo hice, pero generalmente se hace no solo los vestíbulos, sino con sistemas independientes, de control independiente, el vestíbulo y la escalera. Lo que ocurre es que no en todos los lugares hay vestíbulo de escalera, o sea, vestíbulo ahí antes de entrar a la escalera.
porque desde el punto de vista del incendio no es necesario. Si vamos a presurizarlo puede ser útil, sí, pero insisto, tiene ventajas y desventajas. Pero lo importante es que generalmente se presuriza tanto el vestíbulo como la escalera, pero con equipos diferentes. ¿Eso es para qué? Para que la escalera no se vea afectada por la apertura de una puerta. No significa que se pueden abrir todas, no, significa que antes bajaba más la presión en la escalera cuando abría la puerta y así baja menos. Pero también hay un límite. Nosotros ponemos las antecámaras, esas cosas que suelen exigirse, pero en una evacuación, y no digo una evacuación total, la evacuación de un piso con 100 personas, las dos puertas abiertas quedan siempre, hasta que la gente termine de irse. Así que esto de que haya una antecámara no carece un poco de sentido. ¿Ok? Bien, Eduardo. Rodrigo López nos pregunta, con respecto a la presurización de la caja de escala, ¿puede confirmar que además es requisito la instalación de rociadores automáticos en el nivel de salida, nivel inferior y superior de la caja de escala? En un edificio como lo que estamos hablando, se requieren rociadores automáticos en todo el edificio. No hay en la NFPA una relación entre la presurización y los rociadores. Bien, Eduardo. Oscar Gutiérrez nos pregunta, si se realiza una evacuación por fases o segmentada, ¿existe algún criterio para poder abrir un máximo de puertas en una escalera de emergencia? Aclaremos un detalle. El término de emergencia, puerta, escalera, pasillo, no existe en la NFPA, porque eso lo da el uso. Una puerta hoy es de emergencia y mañana es la normal que uso. Eso independiente. Volviendo al punto. Ay, se me fue. Me repetí. Si se realiza una evacuación por fases o segmentada, ¿existe algún criterio para poder abrir un máximo de puertas en una escalera? Sí. La modelización te dice cuántas puertas pueden abrirse antes que la presión diferencial disminuya tanto que ya no sea eficaz. Generalmente estamos hablando de 6, 7, 8. ¿Ok? Pero no hay ningún criterio. Y otra cosa, la NFPA no habla de criterios de evacuación. No es su tema, no hay normas que definan eso. Carlos de Cuartel Hudson pregunta, si se realiza la extracción de humos, esto favorecería la velocidad de propagación del fuego, entre paréntesis, plasma. Consecuentemente, ¿el tiempo de evacuación es menor? La extracción de humo es para evitar que se propague el humo a otros pisos. Esto de que se va a generar más liberación de calor porque, o sea, que se va a avivar el fuego, es porque le agregamos oxígeno. Siempre, y esto es independiente de la respuesta, siempre es preferible ver, o sea, sacar el humo, que una mayor liberación de energía. Pero de todas maneras, en el principio de un incendio, que es cuando nos interesa a nosotros porque estamos evacuando a la gente, hay oxígeno de sobra. No va a ser que cerremos todas las puertas y se apaga solo. No se va a apagar solo porque hay oxígeno de sobra. ¿Ok? Así que no se daría ese efecto que estás preguntando. Bien, Eduardo. Andrea Musi nos pregunta, ¿de dónde tomo el agua en el sistema de bombas de baja presión ubicada en distintos niveles? ¿También se dividen los tanques? La toma, la alimentación, la bomba de abajo lleva el agua justo hasta la succión de la bomba de arriba. ¿Ok? Por eso decía hace un rato, cuando toca el tema, que no es tan simple, porque no se suele utilizar un tanque intermediario. Entonces tenemos que manejar muy bien las presiones y los arranques y paradas de las bombas. Eduardo, Lucas nos pregunta, ¿está normalizado el uso de arrancadores suaves para accionar una electrobomba de emergencia? ¿Eso podría aliviar la carga de arranque sobre el generador de emergencia? Sí, la primera respuesta, es decir,
sí hay control de velocidad suave. De hecho, no es que arrancan por estrella triángulo, ni siquiera, lo hacen suavemente. Y no respecto de la emergencia, de los generadores. Los generadores igual tienen una exigencia importante. No lo eliminan. Marcos Villa nos pregunta, ¿por qué se deben colocar los equipos de presurización en subsuelo y no se aprovecha la presión de elevación de los tanques superiores respaldados por el equipo de presurización? De esta manera las bombas serían de menor potencia. Generalmente no se usa porque hay que hacer tanques más grandes arriba y eso es mucho más caro. ¿Por qué tienen que ser más grandes? Porque tienen que tener toda la reserva de agua, además del agua potable, el agua industrial, etc. Entonces es más fácil tenerlo abajo, más barato, más económico. Ahora, en cuanto al concepto, sí podría hacerse. Se usa muy poco en incendios. Bien, Eduardo, ya nos quedan un par de preguntas y luego sí vamos a abrir nuevamente las cámaras para que alguien te pregunte directamente. Ahora la pregunta es de Eduardo Díaz y dice así, con respecto a la presurización de escaleras, ¿cuándo deberían encenderse los inyectores? ¿Cuando se detecta humo o tienen que estar siempre encendidos? Hay dos modos. El inyector está funcionando a baja velocidad permanentemente para mantener una cierta oxigenación, frescura del aire, qué sé yo, cosas así. Hay algunas escaleras que uno entra y nota el encierro, porque el aire no se recambia. Y si es así, se acelera en el momento del incendio. La otra opción, y es igualmente válida, es dejar todo cerrado y solamente se enciende cuando se genera alarma. Perfecto. Lucas nos pregunta, ¿el cable de alimentación de la bomba de emergencia en su trayecto desde el tablero general debe ser resistente a las llamas o contar con alguna característica especial? Debe estar protegido y tiene una cantidad de detalles sobre cuál debe ser el interruptor, que tiene que estar independiente del resto de los interruptores para que no se interrumpa justamente. Pero no te sé decir la especificación exacta porque está en la NFPA 70. Y la NFPA 70, que es la del Código Eléctrico Nacional, es toda una especialidad. Pero en lo general vienen por conductos totalmente independientes del resto de los cables. Eduardo Arturo, nuevamente, que no es el Arturo nuestro, lo vuelvo a aclarar, pregunta, ¿hace falta que todos los ascensores sean para bomberos o se puede designar uno en particular? No llamemos ascensores para bomberos porque pareciera ser que están especialmente dedicados a los bomberos. Todos los ascensores deben tener este sistema, este servicio. Servicio se llama servicio de rellamada de emergencia de bomberos. Pero sí, todos lo tienen. ¿Sí? Perfecto. Y el último que nos queda acá de los que están en el chat, por lo menos que he visto hasta ahora, es de Douglas Salas, que pregunta, ¿cómo contempla la NFPA el requerimiento de protección de humo a los ductos de salida verticales para edificios existentes? Ductos de salidas verticales. ¿Qué son los ductos de salidas verticales? Esa es una buena pregunta, Douglas. A ver si estás ahí escuchando, si nos podés decir en el chat. Y si no, ahora le habilitamos la cámara. Mientras, vamos a ver si encontramos otra pregunta. A ver. No, Douglas no contestó. Voy a aprovechar otra que encontré por acá de Sergio Bogarín, que dice, Sergio Bogarín desde Costa Rica, buenas tardes. En un edificio que por su forma, digamos en forma de C, donde algunas ventanas o aberturas en fachada quedan frente a otras, ¿la NFPA regula esta distancia? La NFPA se fundamenta, toda la NFPA, se fundamenta en dos personajes. El Fire Engineer, el ingeniero de incendio, y la Authority Hazard Jurisdiction, otro ingeniero de incendio, pero que trabaja para el ente estatal. Entonces, ante la gran variedad de sistemas, posibilidades, configuraciones que puede haber en el mundo referidos a la seguridad contra incendios, por ejemplo esta, deja que el ingeniero de incendios haga el análisis de riesgos si se justifica, por ejemplo, enfriar los vidrios del lado de afuera,
porque está muy cerca del edificio, porque implica un riesgo importante, o no. Y luego, cuando presenta su proyecto ante la Authority Having Jurisdiction, o sea, la autoridad con jurisdicción, su colega le dice si está de acuerdo o no está de acuerdo. Ese es el concepto con que están escritas las NFPA. No digo que eso es lo que funciona en Latinoamérica. Así que esa es la respuesta. No hay una distancia. Hay normas que marcan distancias y demás que te pueden servir de guía, pero en la NFPA 101, que es sobre todo la norma que más define todas estas cosas, no te dice, a partir de tal distancia necesito algún tipo de protección. ¿Okay? Y ahí vi que respondió este muchacho que preguntaba sobre los conductos verticales, dice cualquier tipo de conducto vertical. Bien. Bueno, primero aclaremos, cualquier tipo de conducto vertical debe estar protegido. Y me refiero a los conductos verticales que son montantes de servicios, a los conductos verticales que son escaleras, a los conductos verticales que son conductos de ascensores, los fosos del ascensor. Todo eso debe estar protegido de tal manera que un incendio no entre y se propague a través de él, y que si el incendio se genera dentro del conducto, se propague hacia afuera del conducto. Eso por un lado. En cuanto a edificios existentes, la norma NFPA 101 está dividida en construcciones existentes y construcciones nuevas. Pero hay que entender muy bien cuando uno lee esta norma qué significa existente. Claro, la definición es muy simple. Existente es cuando han sido presentados los planos con anterioridad a la vigencia de la actual edición de la norma. Bien, eso es existente. Pero ¿cuál es el concepto? El concepto es que en Estados Unidos, porque esta no es una norma internacional, esta es una norma, todas las NFPA, de reconocimiento internacional, adoptada por una cantidad de países, pero en el fondo es una norma para Estados Unidos. Si perdemos eso de vista, estamos equivocados. Entonces, en Estados Unidos, un edificio existente es un edificio que cumple con otra edición de la norma. En Iberoamérica, un edificio existente suele ser un edificio que cumple casi con nada, o con alguna norma muy limitada. O es un edificio que se construyó en el 52 y por lo tanto estaba más limitado todavía. Así que cuidado con existente, usen siempre lo nuevo. Y yendo a la pregunta específica, ¿cuál era la pregunta específica? ¿Te acordás, Cristian? Estábamos de Douglas, la de los verticales era... Sí. Espera, que la busco. ¿Cuál era la ahí está. Y todos los que están escuchando, perdón, todos los que están viendo que a veces dudo, cuando lleguen a mi edad se van a dar cuenta que les va a pasar lo mismo, que no se puede tener todo en la memoria. Perdona, sí, Cristian, decime. Está bien. Y además son tanto y tan rápido que a veces uno no llega tampoco. Douglas preguntó, ¿cómo contempla la NFPA el requerimiento de protección de humo en los ductos de salidas verticales para edificios existentes? Ah, bien, ok. Entonces, insisto, la NFPA te va a decir que por más que sea existente, deben conformar un cerramiento. Solamente en riesgos mucho más bajos, por ejemplo, una casa de huéspedes. Las casas de huéspedes son típicas en Estados Unidos, porque son casas muy grandes que han tenido su época de gloria y luego los herederos no tienen plata para poder mantenerla. Entonces hacen una casa de huéspedes. Bueno, allí se permite que la escalera, generalmente une un piso, o sea, el piso de abajo y el piso de arriba, esté abierta. Pero son cosas muy limitadas. Por lo general, y para aplicar a los pisos, a los edificios que estamos hablando, deben tener cerramiento. Y lo tienen desde hace décadas. ¿Ok? Así que no es que contempla, te dice, no, mire, esta escalera no sirve, póngale cerramiento, porque no hay otra manera de protegerse. ¿Ok? Eduardo, la última que te hago por acá y luego vamos a habilitar a dos personas para que te pregunten directamente, es de Roney Cantor y dice así, nuestro edificio es de 16 pisos y en los pisos de en medio está nuestro centro de cómputo, el cual fue el sistema contra incendio. Y se colocó un sistema de preacción independiente. ¿Es correcto que esté aislado ese centro de cómputo del sistema de contraincendio y puede pasar una certificación con esa forma independiente? Sí, sin duda.
El sistema de acción previa no es obligatorio. Lo que es obligatorio son los rociadores automáticos. Lo que ocurre es que el sistema de acción previa protege contra el único verdadero problema que puede tener en un centro de cómputos un sistema normal, un sistema que tiene agua en el interior. Y es que viene José con la escalera a cambiar una lámpara, golpea el rociador y, ojo, lo tiene que golpear bastante, ¿eh? Lo golpea, lo rompe y por lo tanto sale agua. Obvio, así es como funcionan. Entonces, el sistema de acción previa evita eso. Pero es un sistema de rociadores y por supuesto que es perfectamente válido y allí pueden decir que todo el edificio está protegido con rociadores. Es una opción distinta, nada más. Bien, Eduardo, excelente. Vamos a pasar entonces ahora, yo también me voy a poner en cámara, vamos a pasar a habilitar a 2 personas para que te hagan las preguntas directamente. Los primeros que escriban en el chat, o los primeros 2 que yo vea en el chat, y el chat que yo veo es el oficial, así que si lo ven de otra forma no vale, lo que yo vea es lo que vale. Los que escriban la palabra ascensor, difícil, ojo con la falta de ortografía, le vamos a dar la cámara para que puedan hablar directamente con Eduardo. Arturo, que no es nuestro Arturo, fue el primero que habló, que puso ascensor, así que ya lo estoy buscando para habilitarle que pueda tener cámara. Preguntar para iniciar video. Arturo. Arturo, ¿me escuchás? Arturo, no se escucha. Ahí yo te estoy... Ahora sí. Arturo. Bueno, me permito presentar a Arturo B. Carvarela, es uno de los arquitectos más importantes de Argentina. Bueno, tampoco, digamos eso. Lo que no te dijeron es que ya hiciste 3 preguntas y la cuarta ya está arancelada. Está bien. Me parece bien, muy bueno, lógico. Ok, después hablamos entonces. Dime. Un poco con las comisiones, ¿eh? No, Eduardo, quiero volver a tocar el tema de la presurización de la escalera. Yo estoy presurizando la escalera y lo que logro es, como bien sabemos, que la puerta se pegue al marco, o sea, burdamente. Por otro lado, para yo extraer humo del ambiente, sea oficina, lo que es conveniente es no inyectarle más aire, porque si no vivo el fuego, como dijo alguien. Ahora, te digo porque creo que es un problema que tenemos en un trabajo que estamos trabajando en común. En otros casos, lo que se ha usado es tener una inyección de aire que se puede regular para dar esa contrapresión de que alguien pueda empujar la puerta y que se abra, porque si no, no la abre nadie. Bueno, a ver. Nota que yo solamente dije que hay 2 únicos sistemas exigidos por la norma: la presurización y la extracción en los atrios. Sí. La extracción de humo en los ambientes, o sea, en los pisos, sí, no solamente no es exigida por la norma, sino que trae estos problemas para la presurización. ¿Para qué se usa esa extracción? Es lo que se denomina una extracción post-incendio. Es decir, cuando se acabó el incendio, vos necesitas sacar de un edificio que es realmente casi hermético, sacar el humo, porque si no hay manera. Entonces, encendés los extractores. ¿Y por dónde entra el aire? Porque si no, no extraes nada. Es muy fácil. Abrís la puerta de las escaleras, porque no hay nadie en el edificio, ¿verdad? Entonces, las escaleras tienen aire limpio que entra y los extractores absorben el humo. Pero eso es post-incendio. ¿Okay? Perfectísimo. Gracias. Bien, Arturo, muchas gracias por su pregunta y su participación. El otro que vamos a buscar es Douglas, que también escribió rápido la palabra ascensor. Douglas, ¿me escuchás? No tiene audio. Ahí está. Douglas. Hola, sí, ¿me escuchan? Sí, señor. Ok, perfecto. Muchas gracias. Sí, no, más bien lo que yo quería era aprovechar para explicar un poquitito más la pregunta, porque digamos que siempre me quedé como con la duda.
En el punto 11.823, la NFPA 101, la 2018, pide a todos los, bueno, por eso yo puse el texto así, ¿verdad? Yo sé que medio enreda hablar de cerramientos de salida verticales, pero así está la redacción de la 101, ¿verdad? Al final hace referencia a las escaleras, ¿verdad? Pero bueno, el punto dice todos los cerramientos de salida verticales nuevos que sirven a la parte de gran altura del edificio deben ser cerramientos a prueba de humo de acuerdo con 723. Esa es como de las poquitas excepciones en las que la norma, pero bueno, la 101 pide cerramientos a prueba de humo en una salida. La duda mía es que, bueno, este punto es relativamente nuevo y que se refiere directamente a cerramientos de salida verticales nuevos. Mi duda es si NFPA, digamos, si hay alguna previsión de que NFPA vaya a hacer, por decirlo de alguna manera, retroactivo este requerimiento, o cómo va a tratar las escaleras que ya se han construido y que no tienen ese requerimiento de hacer cerramientos a prueba humo con las especificaciones que pide 723, ¿verdad? De 101. Entonces, básicamente, esa era la pregunta. El cerramiento de una escalera es resistente al fuego desde hace mucho, y por supuesto para los edificios de gran altura, que es el capítulo 11 que estás refiriéndote. Y el hacerlo resistente al fuego lo está haciendo, con alguna limitación, también resistente al humo. Lo que está agregando la 101 es que deben cumplir con cierto proceso de prueba con presurización y demás cosas para saber que es absolutamente a prueba de humo. Ahora, el capítulo 11 de la 101 no te va a decir, no está separado en existente y nuevo. Eso es del 12 para adelante. Por lo tanto, supongamos que es un edificio de oficinas. Entonces vos vas al capítulo de oficinas y ves allí en existentes, si es que querés, con las limitaciones que ya comenté, usar un capítulo que te define, te habla de las construcciones ya existentes, vas al capítulo de existentes y allí te va a decir qué es lo que tenés que aplicar y qué no. No en el capítulo 11. A lo sumo, te dirá en el capítulo de existentes, debe cumplirse con el capítulo 11 si es de gran altura, y a lo mejor, y no lo sé de memoria, no lo recuerdo, te dice, pero también puede evitar tal punto y tal punto, como excepción. ¿Por qué no lo sé? Porque yo no leo lo existente, no lo aplico nunca, por aquello que comentaba recién, que en Latinoamérica es nuevo para la NFPA, es todo nuevo, porque no es una edición anterior. ¿Ok? ¿Contesté o no? Si no, lo seguimos, seguimos por email, no hay ningún problema, Douglas. No, perfecto, muchas gracias, más bien, por la respuesta. Bueno, Eduardo, hemos concluido las dos preguntas. Gracias Douglas también por aclarar la pregunta que habías hecho por el chat. Hemos concluido las dos preguntas que siempre habitualmente les damos. Como bien dijimos, como vos ya te ofreciste, podemos seguir por largo rato, pero la idea es hacer una apretadísimo resumen de todo lo que implica la protección en este tipo de escenarios. Así que de parte, Eduardo, de lo que es el equipo de Calcic, de lo que estamos detrás, de lo que es todos los que estamos trabajando para llevar adelante esta situación y generar el ciclo de conferencias, nuestro Arturo Villafañe, que siempre está persiguiendo a los conferencistas para que esté todo acordado, te damos las gracias. Fue una conferencia excelente. La calidad, todos lo están diciendo en el chat, de tu disertación y didáctica es excepcional, así que fue muy placentero escucharte en estas dos jornadas. Muchas gracias a todo el equipo de Calcic. Bueno, gracias a ustedes por darme la oportunidad. Y recuerden que el único objetivo que tiene que todos los que estamos aquí escuchándome y los que estamos hablando, el único objetivo es salvar vidas. No cumplir normas. Las normas son un instrumento. No pueden decirnos, no, porque en este país no se cumplen las normas NFPA. No me importa que no se cumplan las normas NFPA. Yo tengo que hacer las cosas bien, porque las normas locales no me lo permiten, porque no me alcanzan. Entonces, ¿cómo las hago bien? Pues leo las normas NFPA. ¿Y no puedo leer las de Japón? Sí, también. Si lee japonés y son muy buenas, pues lea las de Japón. El concepto es lo mismo.
Pero no permitan nunca que los corran con que acá no son aplicables. No, no que no sean aplicables. La vida humana es aplicable en todos lados. Eso es todo. ¿Ok? Gracias por estar ahí. Gracias, Eduardo. Gracias a todos los que han estado. Y los esperamos en este caso el jueves 23. A ver, espero no equivocarme, pero es así. Sí, el jueves 23, el jueves que viene vamos a estar con conferencia, sino el otro jueves con el ingeniero Pablo Cabrera de Allianz para la conferencia que va a ser en esa ocasión. Así que estén atentos a nuestras redes sociales, lo vamos a publicar como corresponde para que nos puedan seguir. Y bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Nos vemos la próxima conferencia. Saludos y cuídense. Adiós. Adiós.